Hola amigos de Clasificación A. Quería hacer este video para compartir con ustedes algunos de mis pensamientos acerca del Día de la Reforma Protestante, que es hoy, y bueno, que celebramos la Reforma Protestante en base a cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg. Pero también algunos pensamientos sobre las elecciones que vienen el próximo martes. Y pueden estar o no en desacuerdo conmigo, y está bien. Y eso es justo lo que quería decir, es que la reforma protestante nos ha llevado a unidad en cuanto a la iglesia con este principio de sola escritura, porque el principio de sola escritura es que la Biblia es nuestra autoridad. Pero a pesar de eso hay diferencias y hay divisiones, siempre han existido en la iglesia en base a ciertas opiniones. Y en este caso tienen que ver con opiniones políticas. Y he visto muchísima división y muchísima controversia que se ha desatado en los últimos meses, especialmente en torno a las elecciones en Estados Unidos. Y yo estoy aquí en México y a lo mejor pueden decir que no importa mi opinión mucho porque no estoy allá, pero tengo la mayoría de mi familia en Estados Unidos y sé mucho de lo que está sucediendo allá y estoy muy familiarizado con muchos de los temas. Pero lo que quiero decir es un principio general para cualquier país y para cualquier elección, y es: no es tan importante como creen muchos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en quién gobierna, quién es el presidente, qué gobierno tenemos, qué leyes existen. Tú puedes tener un país con las leyes correctas, morales, bíblicas, de acuerdo a la moralidad bíblica, y aún así estar lleno de una población sin Cristo y dirigida al infierno. Eso no soluciona los problemas de las personas y las leyes no cambian los corazones de las personas. Entonces, habiendo dicho eso, quiero decirles, y a lo mejor voy a hacer enojar a gente, no me importa mucho quién gane. Otra vez no estoy en Estados Unidos, a lo mejor dicen que es por eso, pero yo tampoco voté por el candidato que es nuestro presidente aquí en México. Y está bien. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios está en control, y creo eso completamente. Y quien sea que gane, yo confío en que Dios sigue estando en control. Y sigo confiando en que es la iglesia y es la predicación del evangelio lo que importa, no es quién gobierna. Y entonces me da tristeza ver en redes sociales que hay cristianos que hablan más de Trump que de lo que hablan de Jesús. O hay cristianos que hablan más acerca de los peligros del socialismo que de los peligros del infierno. Hermanos, Dios está en control. Sea quien gane, Dios sigue estando en control. Y es su iglesia y la proclamación del evangelio lo que va a hacer verdaderos cambios en las personas. El tipo de cambios que importan, el tipo de cambios que tienen que ver con la eternidad. John Piper escribió un artículo hablando acerca de por qué él no podía votar en buena conciencia por Trump. No estaba abogando por votar por Biden tampoco, porque también decía, Biden tiene políticas pro aborto y muchas otras cosas que irían en contra de nuestros principios bíblicos. Pero no puedo votar tampoco por Trump por su carácter moral, infidelidades y carácter moral sexual cuestionable como cristianos, y también por su actitud arrogante y orgullosa. Y está bien que no pueda votar alguien por Trump, porque nuestra esperanza no está en Trump. Tenemos preferencias por quien quisiéramos que ganara a lo mejor, y si tenemos dos opciones, ¿cuál de las dos es mejor? Pero al final, eso no va a cambiar las cosas.
porque eso es unos cuantos años y pasarán. 4 años en Estados Unidos y 8 años de Trump si es que vuelve a ganar. En México tenemos 6 años de términos presidenciales, pero la palabra de Dios no pasará. Así que pongamos nuestra esperanza en la autoridad y en las verdades de la palabra de Dios, no en las promesas de un partido político y de un gobierno. Ahí es donde está nuestra verdadera esperanza. Y cada quien tiene que votar de acuerdo a su conciencia delante de Dios. Pablo dice en Romanos 14 que todo lo que no hacemos en fe es pecado. Entonces está bien si alguien no puede en buena conciencia votar por Trump. No debemos escandalizarnos por eso. No puede, y está bien. Qué bueno que estemos actuando en base a nuestra conciencia a la palabra de Dios. Y podemos tener desacuerdos en estas cosas, podemos tener conversaciones sobre estas cosas y debemos de tenerlas. No estoy diciendo que estas cosas no importan, pero estoy diciendo que hay cosas que son las más importantes, que son las cosas que unen a la verdadera iglesia de Cristo. Y tienen que ver con el Evangelio, con la salvación, con Dios, con la palabra. Y donde hay lugares para desacuerdos en preferencias y en opiniones, está bien. Podemos tener ese tipo de desacuerdos y seguir unidos como la iglesia de Cristo. Así que digo esto nada más como mi propia opinión sobre este tema tan controversial y tan acalorado en lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero estoy tranquilo, no estoy preocupado, porque sé que Dios sigue estando en control. Y mi confianza está en Él y en la palabra de Dios, no en políticos, no en gobiernos. Y sé que su iglesia prevalecerá. Y eso es lo que estamos celebrando hoy en el Día de la Reforma, es que la iglesia de Dios prevalecerá con la verdad de la palabra de Dios, porque Dios es soberano y fiel para cumplir sus promesas y para lograr sus propósitos. Que todo lo que suceda a través de nosotros le dé la gloria a Él, porque confiamos en Él y en su palabra. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos pronto.